Bueno, vamos a revisar en esta clase dos temas, ¿no? Estamos trabajando ya con la parte del Excel, es decir, con la herramienta para la hoja de cálculo. Habíamos visto ya una primera parte en el manejo del entorno de Excel, algo básico. Reitero, esta unidad la manejamos totalmente desde el punto de vista básico, ¿no? Son cuestiones que ustedes ya han manejado, ustedes conocen, por lo tanto, vamos a ir un poquito más rápido en ese sentido. Bueno, como les dije también, de pronto con la versión del Excel vamos a trabajar en esta primera unidad con cualquier versión, ¿no? Igual para lo que vamos a hacer, cualquier versión nos sirve. Pero un poco más adelante, ahí sí vamos a trabajar con una versión más actual del Excel. Bien, 2016, el 365 o el 2019. Bueno, eso les comento para que en todo caso, con el tiempo debido, ustedes traten de ir actualizando el Excel. Bueno, vamos a completar los archivos de la clase anterior. Alcanzamos a revisar un archivo y la parte teórica de ese archivo. Vamos a revisar entonces de la misma carpeta de la clase anterior. Vamos a manejar el archivo que nos dice tipo de celdas, que es donde está la información teórica, y formato de celdas, que es el archivo de la práctica. Ya, entonces voy a empezar a compartir para empezar ya efectivamente la clase. Bueno, estoy en la acción, ¿no? ¿Sí me oyen? Sí, ingeniero, sí, se lo escucha. Ya, ok. Se me fue el audio por un momento. Ya. ¿Están viendo también mi presentación? Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, vamos a ver de manera muy breve este criterio del formato de celdas. Insisto en esto, ¿no? Estas son cosas básicas del Excel que ya conocemos, hemos trabajado, por lo tanto lo vamos a ir viendo de manera muy rápida. Bueno, ¿a qué nos referimos con el formato de las celdas? ¿O qué en primera instancia qué vamos a revisar acá? Vamos a tomar en cuenta entonces prácticamente cómo podemos mejorar la presentación de un archivo de Excel, ¿no? Vamos a trabajar con la ficha alineación, con la orientación, el formato de las celdas, la aplicación de bordes, la aplicación de rellenos. Para eso, primero empezamos determinando el criterio de la ficha número. Estas fichas están dentro de la opción de formato de celdas. Ya lo vamos a ver en el Excel. Aquí prácticamente como vemos y como ya sabemos, lo que puedo hacer aquí es irle dando el formato de celda apropiado, de acuerdo a cómo queremos que se nos visualice el valor en esa celda. Entonces aquí siempre hemos manejado de pronto los formatos más comunes, general, moneda. Si quiero poner una fecha, lo trabajamos con fecha y hora. Si voy a escribir un texto, lo tengo que formatear el texto. Bueno, criterios que ya vamos a ver un poquito más prácticamente. De ahí vamos a manejar también la ficha alineación. Aquí en esta clase no vamos a hacer ningún tipo de operación, no vamos a trabajar con funciones, con fórmulas. Lo que vamos a ver es la parte del formato, ¿no? De las celdas, cómo manejamos el formato, la presentación de las celdas. En esta ficha alineación se refiere obviamente a la parte del texto, cómo lo alineamos, cómo podemos de pronto cambiar la orientación, el control sobre el texto, la dirección del texto. Dentro del aspecto también de dar presentación, de dar formato, también podemos manejar el criterio de los bordes. A la par que manejamos el criterio de los bordes, también podemos manejar el criterio del relleno, color de relleno, rellenar con una trama. Bueno, insisto de nuevo, todo esto se refiere a la presentación, ¿no?
del archivo de Excel. Listo. Pasemos entonces al archivo de Excel. Vamos a trabajar con el archivo que nos dice formato de celdas. Ya, entonces, este es el archivo de la práctica 2. Ya. ¿Sí están viendo el archivo? Sí, ingeniero. Ya, ok. Bueno, en la hoja que nos dice formato celdas, como vemos aquí tengo una pequeña tablita. Esto, asimismo, como un repaso, ¿no? Todos sabemos cómo manejamos los tipos de datos, los tipos de celda, el formato de celda. Con todo para repasar, ¿no? Para tenerlo presente y de aquí en adelante ya poderlo irlo trabajando. Bueno, vamos a ver. Profesor, Dígame. disculpe que le interrumpa, es que hice una compañera si lo puede aceptar. Ya, déjeme ver. Participantes. Ya. Gracias. Ok, déjeme revisar el nombre. Sí, ya, listo. Bueno, listo. En este caso, entonces, como vemos en el ejemplo, ¿no? Partimos de un número, en este caso el 500, y está formateado de manera general. Es lo común. Cuando abrimos algún libro, alguna hoja de cálculo, todas las celdas tienen el formato general. A partir de ahí le vamos cambiando el formato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el formato número, vemos que aumenta 2 decimales. En el formato moneda, obviamente vemos que nos aumenta el símbolo de la unidad monetaria, en este caso el dólar. En porcentaje lo que hace es multiplicar por 100 y pone el porcentaje al final. Fracción, obviamente como es un entero no lo vemos. Científica lo pone en notación de 10. Contabilidad lo pone también con la unidad monetaria. Hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es utilizar moneda y utilizar contabilidad. Esto desde el punto de vista del formato, porque en sí el valor sigue siendo 500. Bueno, para los que obviamente ya han manejado desde el punto de vista ya de hacer de pronto presupuestos, de hacer flujos de caja, sabemos que ahí utilizamos el formato contabilidad, más que todo por la presentación, ¿no? Para que se vaya alineando este símbolo a la izquierda. Bueno, esa sería la diferencia con utilizar el formato moneda. Bueno, vamos a ir viendo con el siguiente número, ¿no? Para ir teniendo más presente y viéndolo más prácticamente. Entonces, a este número, al 10.5, lo voy a ir determinando de acuerdo al formato determinado, ¿no? Entonces, en primera instancia, como ya sabemos, para ir aplicando los formatos, lo trabajamos desde esta parte de la cinta de opciones. Aquí yo tengo todos los formatos. O también lo podemos manejar clic secundario sobre la celda. ¿Sí me decían? Y sobre la celda, formato de celda, ¿no? Entonces también vamos a llegar a poder establecer el formato de la celda. Bueno, en este caso entonces vamos a ir estableciendo el formato de acuerdo a lo que tenemos en cada cabecera de esta tabla. Se me quedó el Excel. A ver, listo, entonces. El primer formato nos dice número, ¿no? Vamos a formatear la celda con el formato número. Este por defecto lo que hace es manejar 2 decimales, como vemos en este caso. Moneda, lo formateamos como moneda. También trabajamos con 2 decimales y nos maneja el valor del símbolo de la unidad monetaria. El formato de porcentaje lo que hace es multiplicarme por 100, entonces lo voy a poner como porcentaje, pues multiplica por 100
y nos aumenta el tanto por ciento al final. Fracción, cambiamos a fracción. Vemos que en este caso el número real, 10.5, visualizándolo como fracción, 10/1/2, ¿no? Notación científica, lo cambiamos a notación científica. Nos queda representado de esa manera. Contabilidad, formato contabilidad. Entonces, como vemos ahí, cuando trabajamos en contabilidad, el símbolo de la unidad monetaria se va alineando siempre hacia la izquierda. Y el formato personalizado, como su nombre mismo lo dice, es cuando nosotros definimos un formato, definimos una apariencia para el valor contenido en esa celda. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a manejarlo, qué sé yo, vamos a decirle que maneje siempre 3 decimales. Ya, entonces, en este caso voy a manejarlo con un formato de números decimales 3. Ahí estoy personalizando, ¿no? Estoy personalizando. Y en este caso, siempre, como decir, en esta celda se va a visualizar el número con 3 decimales. Esa sería la parte de personalizar. Obviamente que lo puedo aplicar en muchas otras cosas, ¿no? Fechas, horas. Y de ahí yo voy personalizando el formato como quiero que se visualice el valor contenido en esa celda. Bueno, como les dije, ¿no? Un pequeño repaso. Ustedes van a completar la tabla con estos valores, van a irle dando los diferentes formatos para ir viendo la visualización, ¿no? Recuerden que lo que estamos cambiando es la forma de visualización, más no el valor. El valor sigue siendo el mismo en cualquiera de esas celdas. Bueno, listo. Algo sumamente breve, algo de introducción. Y vamos a tomar en cuenta entonces ya el criterio que habíamos visto en la parte teórica. Bueno, como les dije, no vamos a trabajar aquí con funciones, con operaciones, más nos vamos a centrar en la parte de darle formato, ¿no? Vamos a ir determinando las características del formato que queremos aplicar en este ejemplo. Bueno, acá yo tengo entonces una tabla con valores y acá abajo tengo, llamémoslo así, la muestra. ¿Cómo quiero que quede la tabla? Esta es una imagen, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es a la tabla que tenemos acá arriba, queremos irle dando el respectivo formateo para dejarlo en función de cómo está la muestra. Bueno, vamos a ir aplicando justamente los criterios que vimos en la parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a ver desde la opción del menú inicio. Acá yo tengo alineación y vamos a ir viendo las diferentes fichas. Entonces, damos un clic ahí. Aquí, como vemos, tengo la primera que es número, que nos sirve para lo que ya hicimos, cambiar el tipo de formato de las celdas. Y acá en alineación, entonces ya tengo características para el manejo del texto, ¿no? Bueno. Una primera consideración. Ya, por lo general, cuando tenemos una nómina o alguna situación de texto, lo recomendable es que todo el texto aparezca, ¿no? Que no aparezca cortado. Entonces, de pronto ustedes dicen, pero eso es fácil, simplemente ensancho la columna. Es cierto, en todo caso, ahí ya tengo visible todo. Pero pueda que al hacer esa acción desconfigure ya la página, ¿no? Entonces ya la otra parte se salta a otra página, todo eso. Entonces vamos a suponer que no tengo que mover los anchos de las columnas. Ya. La idea es que se me visualice completamente el nombre. Ya. Para eso, entonces, vamos a aplicar una primera parte, ¿no? Dentro de lo que es alineación, enmarco el listado de estudiantes. Nos vamos por alineación.
Acá en control del texto yo tengo estas opciones. Ajustar texto, ya. ¿Qué sucede cuando manejo ajustar texto? Entonces le doy en ajustar texto, aceptar. Bueno, listo, ¿no? De cierta manera también es algo que está bien porque me está visualizando ya el nombre sin que se corte. Bueno, pero la idea era que de pronto conservemos también el mismo alto de las filas. Ya, entonces, ahí, cuando queremos específicamente eso, vamos a trabajar en cambio con la opción reducir hasta ajustar. Esta opción entonces de reducir hasta ajustar lo que hace es ir determinando diferentes tamaños del texto. Y como la palabra mismo lo dice, ¿no? La acción. Va a ir reduciéndolo hasta que ingrese en la longitud de la celda. Entonces, aquí vemos que de pronto este tiene un tamaño de texto menor, ¿no? A los otros. Con eso también nosotros vemos el nombre completo en el tamaño de la celda especificada. Bueno, podemos manejar eso como una primera configuración, ¿no? Ya. Vamos a ir también determinando otro criterio. Por ejemplo, acá en los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la orientación del texto, como nos damos cuenta, está de manera vertical. Ya, entonces, esta parte de aquí, los nombres de los meses, vamos a trabajarlo con otro tipo de orientación. Eso lo podemos también manejar desde aquí, ¿no? Desde este botón. O de la misma forma, desde la misma ficha, acá tengo también la parte de orientación y aquí podemos manejar de la misma manera. En ese caso, entonces, como vemos, tengo el texto ya orientado, en este caso, de manera vertical. Acá también tengo otras opciones, ¿no? Puedo poner el texto así mismo vertical, pero en el sentido de abajo hacia arriba, en el sentido contrario. Bueno, puedo ir revisando estas opciones para ir ajustando ya de la forma que más sea conveniente la parte del texto. Bueno, algo también, por ejemplo, podemos aplicar los criterios de combinar, ¿no? También esto sé que lo aplican, todos hemos hecho esto. Simplemente enmarcamos y aquí tenemos esta opción, ¿no? Combinar y centrar. Entonces, ahí vamos uniendo, digamos así, las celdas seleccionadas. Combinar y centrar. Bueno, apliquemos un criterio en cuanto a bordes y en cuanto a relleno de las celdas. Para la cuestión de bordes, entonces enmarco toda la tabla. Voy a seguir trabajando desde acá. Ahora manejamos la pestaña borde. Igual que en el Word, qué sé yo, ¿no? Cuando ponemos un borde, cuando damos formato a una tabla. Entonces, aquí voy a escoger de pronto el tipo. Voy a ponerle un poquito más ancho. Voy a poner el color. Obviamente para que se vea, ahí está en rojo. Entonces lo voy a poner rojo. Y acá voy a indicar cómo quiero o a qué partes aplicar. Entonces quiero aplicar al contorno y al interior, es decir, todas las cuadrículas. Listo, ¿no? Aquí yo puedo ir poniendo solo a la parte superior, a la parte inferior, al borde izquierdo, derecho. Bueno, aquí se va configurando esa parte. En este caso, quiero a toda la cuadrícula, aceptar. Ya tenemos, como decir, el borde. Y de ahí también la cuestión de la parte del relleno, también muy simple, de pronto enmarcamos. Ahora nos vamos a la ficha relleno. Aquí simplemente escogemos un color, de pronto también puedo trabajar con ramas. Bueno, eso es sumamente simple, ¿no? Entonces escogemos un color, lo aplicamos y vemos que justamente esa parte coge el color seleccionado. Bueno,
Con esto entonces lo que vamos a hacer es ir aplicando presentación, ¿no? El formato al contenido de las tablas. No estamos haciendo ninguna operación, no estamos aplicando ninguna función, solo lo que estamos manejando es la parte del formato. Igual, de ahí a cuestiones básicas, ¿no? Fuente, tipo de letra, tamaño, color, eso ustedes ya lo saben. Podemos irlo aplicando, al igual que la alineación izquierda, derecha, centrado, toda esa situación. Bueno, listo. Como les dije, empezamos esto como una parte de recordatorio. ¿Sí estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada. Bueno, queda planteado en la parte final un taller. Aquí yo tengo esto como imagen. Esto está como una imagen, ¿no? Ustedes lo van a hacer en el Excel. Es decir, tienen que crear, poner los datos y dejarle como está aquí, ¿no? Bueno, tanto exactamente como está ahí, lo que más se aproximen, ¿no? Entonces, hay que manejar los criterios que hemos visto, la alineación, toda esa parte. Entonces, esto queda planteado. Al final ya les indico cómo vamos a manejar la parte del deber de esta semana. Bueno, listo entonces con esta parte. No sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Profesor, del deber, o sea, de lo que nos dijo que completáramos la vez pasada. Por ejemplo, yo quería sumar enero, marzo y mayo, tal y como decía, a lo que ponía las columnas así sumadas, me salía error, no podía sumar, no sé por qué. Ya. Ahí la instrucción, bueno, en una les dice una cosa y en el cuadrito, en el comentario les decía otra cosa. Ya, al final estandarizamos y ahí vemos eso. Ya. Bien que me hace acuerdo. Al final les indicó algo con respecto a eso. Bueno. Y también cuando hacía, por ejemplo, la suma de los tornillos con los clavos, me salía, o sea, no sumaba todo, no salía la suma total. Ya, bueno, al final revisamos, ahí abro el archivo y revisamos esa parte. Bueno. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto ya es la información que les compartí también en el aula virtual. Nos dice formato condicional. Ahí tenemos un archivo en PDF asimismo y un archivo en formato Excel. Entonces vamos a trabajar con el archivo que nos dice formato condicional con el PDF. Bueno, sí están viendo, ¿no? La presentación. Sí, profesor, sí la estamos viendo. Ya. Formato condicional. Ya. Esta situación también es algo común. Me imagino que en alguna ocasión lo aplicaron o lo revisaron. O sea, alguna vez empezaron a revisar y lo aplicaron. No es nada tampoco complicado. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a seguir trabajando con el estilo de celdas. No vamos a hacer operaciones. Queremos seguir dándole formato a la presentación, formato a las celdas. Bueno, aquí entonces empezamos definiendo qué es el formato condicional. El formato condicional permite aplicar un formato determinado a una celda o una área o un rango cuando se cumple una condición establecida. Listo. Nosotros ya tenemos sumamente claro el criterio de condicionales, ¿no? Hemos trabajado mucho en eso en la parte de algoritmos. Lo mismo vamos a aplicarlo acá. Es decir, si se cumple una condición, vamos a aplicar un criterio de formato. Es decir, vamos a presentar la celda de una forma. Si no se cumple la celda, digamos así, no va a presentar ningún cambio. Vuelvo a insistir, pero estamos trabajando en términos de formato, ¿no? No de valores de la celda. Ya.
Bajo ese criterio, entonces, podemos tener muchos condicionales. Y de acuerdo a eso, si cumple la condición, se va a tomar un determinado formato, la celda o el conjunto de celdas. Ya igual ya lo vamos a hacer en la parte práctica, con todo adelantamos la información teórica. Aquí tengo ejemplos de cómo se aplican, ¿no? Yo tengo un número, yo tengo una tabla de números. En esa tabla de números, por ejemplo, se dice resaltar, marcar, sobreescribir, qué sé yo, resaltar. Los números que cumplan con ciertas condiciones. Entonces, en el primer nos dice la condición, resaltar las celdas entre 30 y 60. Entonces, de todo ese conjunto de números, vamos a ver que solo se resaltan, se marcan en rojo las que cumplen con la condición. Otro tipo de condición nos dice, por ejemplo, resaltar el 10% de valores superiores. Entonces, ahí internamente el Excel hace una operación, saca el 10% de los valores superiores de esa tabla. También podemos trabajar con un conjunto de iconos. Esto creo que todos también alguna vez hemos agregado un icono a una celda. De pronto para que se vea mejor, dar un mejor entendimiento al valor contenido. Podemos también trabajar con barra de datos, ya vamos a ver, y las escalas de color, entonces ya vamos a ver puntualmente cómo o qué nos indica esa parte. Cuando trabajamos con este criterio ya de poner condiciones, acá en Excel, en esta parte del formato condicional, se las denomina como reglas. Entonces, cada regla que establecemos sería una condición. Desde el administrador de reglas podemos agregar nuevas reglas, podemos modificar una regla que ya está establecida, o podemos también eliminar una regla que de pronto está mal hecha o ya queremos sacar. Entonces, también cuando trabajamos con esto, es importante también tener claro que debemos conocer sobre el administrador de reglas. Bueno, aquí, por ejemplo, yo tengo aquí la demostración, un ejemplo de una regla. Nos dice, por ejemplo, cuando el valor de celda sea mayor que 6. Esa es una condicional, ¿no? Si cumple esto, la celda tiene que tomar este formato. Entonces, ese es el criterio, ¿no? De lo que ya habíamos visto en algoritmos, igual la misma lógica se aplicaría acá. Bueno, hasta ahí. Este criterio de autosuma lo vamos a dejar pendiente. Vamos a revisar entonces solo esta parte del formato condicional. Nos pasamos nuevamente al Excel. Ahora vamos a trabajar con el archivo for condicional. Estos archivos sí los tienen, ¿no? Están cargados en la plataforma. Listo. Bueno, aquí tengo el archivo de la práctica 3. ¿Sí lo están viendo? Sí, mister. Ya. Bueno, vamos entonces con la primera parte. Aquí en este ejemplo vamos a ir tomando en cuenta el formato condicional de acuerdo a las reglas que tenemos ahí, de acuerdo a las reglas que nos determinan. Vamos a ir tomando en cuenta en este ejemplo. Bueno, tengo aquí una tabla en donde está vendedor, la empresa, clientes nuevos, monto crédito por completar, rango de vendedor. Bueno, son unos datos, ¿no? Sobre esos datos, entonces, vamos a aplicar este criterio de formato condicional. El formato condicional. Por favor. ¿Cuál es el programa? ¿De este de aquí? No deje de aquí. Los micrófonos.
¿Sí me oyen? Sí, mister. Ok. Bueno, vamos a aplicar la primera regla, ¿no? Nos dice, quiero resaltar las celdas de la columna clientes nuevos donde se han hecho más de 5 clientes nuevos. Entonces me ubico en esta columna, enmarco la columna con sus valores y nos vamos entonces desde el menú inicio, formato condicional. Aquí al dar clic tengo una serie de opciones. La primera nos decía entonces la regla, vamos a aplicar las que son mayores, ¿no? Nos decía las que son, la que ha logrado clientes nuevos mayores a 5. Entonces, escojo esta opción. Nos aparece esta ventanita. Aquí yo voy a configurar la condición. Entonces, aquí me dice, es mayor que. De acuerdo al criterio que vamos a manejar, entonces decimos que este tiene que ser mayor que 5, ¿no? Entonces, ahí yo puedo escribir el 5 o también puedo hacer referencia a una celda. Es decir, puedo apuntar a una celda donde tenga algún valor. Bueno, en este caso es más fácil escribir el número, ¿no? Entonces, escribo el 5 y acá me dice aplicar qué formato, con, y aquí serían las opciones como se va a visualizar. No lo voy a cambiar. Entonces me dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aceptamos. Bueno, vemos que automáticamente se pintaron algunas celdas, ¿no? Las que cumplen con la condición. La condición era que sean más de 5 clientes nuevos. Obviamente todos los que son mayores a 5 de esta columna son los que están resaltados. En este caso, entonces, no voy a ir no voy a ir celda por celda, ¿no? Cambiándole el valor, cambiándole el formato, mejor dicho. Sino, como vimos, enmarcamos y ahí automáticamente se va tomando la configuración del formato de acuerdo a la condición. Bueno. Segundo ejemplo. Regla para valores superiores o inferiores. En la columna monto crédito, resaltar los montos que están por debajo del promedio. Entonces ahora voy a trabajar con monto crédito, enmarco esa columna, el mismo criterio, formato condicional. Ahora reglas para valores superiores e inferiores. Entonces ahora me dice inferiores, ¿no? Me dice que vamos a manejar los valores por debajo del promedio. Entonces, acá tengo esto. Nos apareció la palabra promedio. De pronto vamos a creer que primero debemos calcular el promedio. Automáticamente el Excel se va a encargar de hacer eso. Automáticamente va a calcular el promedio y en base a ese valor va a determinar los que están por abajo del promedio. Nosotros no vamos a hacer la operación. Entonces simplemente escogemos esta opción. Voy a cambiar la forma de visualizar, ¿no? Voy a manejarlo en amarillo. Puedo escoger cualquier otra configuración. Aceptamos. Bueno. Las que están marcadas son las que cumplen con esa condición. Es decir, las que están por debajo del promedio. Las que están marcadas. Las que están sin marcar, obviamente, son las que no cumplen la condición. ¿Sí? Tercera opción, barra de datos. Vamos a aplicar este criterio de barra de datos. Aplicar barra de datos en la columna por completar. Entonces voy a utilizar acá esta columna. Y ahora vamos a aplicar el criterio que nos dice barra de datos. Entonces tengo acá. Puede utilizarlo de dos formas, un relleno degradado o un relleno sólido. Trabajemos con un relleno sólido. Cualquier color. Listo. Ya.
¿Cuál es la interpretación de esta barra de datos? Es justamente como la representación de un diagrama de barras, ¿no? Sabemos que esa es una forma de un gráfico de Excel. Al valor mayor, como vemos, va a tener el 100%, ¿no? Digamos así, toda la celda estaría marcada. De ahí, el resto de celdas se van a ir marcando de acuerdo a la proporción. Entonces, como vamos viendo, de acuerdo al número, de acuerdo al valor, se va representando gráficamente. Podemos llamarlo así, ¿no? Es una representación visual, es una representación gráfica. El que está completo es el valor mayor. Ese es el que está completo. Y en función a ese, vamos viendo el resto de acuerdo al valor que contiene cada celda. Ese sería entonces barra de datos. Siguiente, escala de color. Para la columna rango de vendedor, vamos a aplicar escala de color. Primero la enmarco, formato condicional. Ahora manejamos escala de color. Voy a manejar una escala de color, por ejemplo, acá voy a trabajar verde y blanco, o bueno, acá me dice blanco y rojo, vamos a ver. ¿Cuál es la interpretación en este caso? Asimismo tiene que ver con los valores mayores y menores. En este caso, al valor mayor de este rango, que es el 20, me pone el color blanco. Y al valor menor, en este caso sería 8, me pone el color rojo. Entre este rango, entre el 8 y el 20, me va a ir determinando una gama de colores. Entonces, el 8 obviamente es el rojo hasta llegar al 20 que es el blanco. Entonces ahí se va a ir determinando la gama de colores. Es una forma también de representar de manera visual, ¿no? Un rango de datos. Ahí podemos aplicar cualquier color con respecto a esta parte. Bueno. El punto 5, conjunto de iconos. También, como ya indicamos, todos en alguna ocasión hemos trabajado con esto, ¿no? Voy a ponerle para la columna clientes nuevos. O sea, la columna clientes nuevos ya tiene una regla, pero puedo poner igual otra regla, digamos así, sobre la que ya está determinada. Bueno, aquí básicamente lo que hacemos es simplemente indicar conjunto de iconos. Escogemos el tipo de icono que queremos. Voy a ponerle los típicos, ¿no? Este es uno de los típicos. ¿Y cuál es la interpretación ahora en este sentido, en función a los iconos? Igual, tiene que ver con la parte mayor y menor, ¿no? Los valores mayores, como nos damos cuenta, tienen un signo de pisto. En cambio, los valores menores tienen una X. Entonces, los que están de la parte mayor, digamos, están aprobados. Los que están de la parte inferior, los que están abajo en valor, tienen una X. Y los intermedios los maneja con un signo de admiración. Igual hay, como veíamos en los iconos, tenemos también semáforo, amarillo, azul, semáforo rojo, verde, amarillo, banderitas. Bueno, es una forma de cómo también podemos hacer más visible los resultados, ¿no? La información. Listo. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mister, Dígame. me parece que lo escuchaba entrecortado por mi internet. ¿Podría decirme cuál era la interpretación de la parte de por completar? Perdón, no lo oí. Que se me fue el internet y no le entendí la parte de la interpretación de la parte de las celdas por completar. Ya, ok. Déjenme ver. Ya, a ver.
Hola, ¿sí me oyen? Tengo un problema también con el audio hasta que se va y se viene. Sí se la escucha. ¿Sí? Ya. Bueno, para terminar con la clase, que igual ya estamos con el tiempo. También podemos aplicar el formato condicional cuando manejamos textos. Por decir algo, quiero resaltar de un nombre de empresa, por decir algo, Felizariato. Ya. Entonces, enmarcamos, me voy acá a formato condicional. Aquí tengo la opción, puedo trabajar, es igual a, y acá puedo escribir la palabra Felizariato o apunto a la celda que contiene el valor. Asimismo, puedo personalizar, ¿no? El formato, también lo puedo personalizar. Esto es decir, puedo ponerle el color de fondo, el color del texto que yo desee. Esa sería la forma de personalizar. No necesariamente el que nos dice, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, puedo aplicarle otro relleno. Voy a aplicarle un relleno oscuro. Y al texto, obviamente habría que cambiarlo al texto. Y al texto lo voy a poner en color claro. Bueno. En este caso, entonces, la regla sería en remarcar, resaltar los que sean de Felizariato. Entonces, ahí vemos justamente que nos resalta los 3 valores que aparecen en ese listado. Con el formato que hemos personalizado, ¿no? Ahí hemos personalizado un poco el formato. Bueno. Y así entonces podemos ir manejando una serie de características, ¿no? De acuerdo a la condición que pongamos, si es mayor, si está entre. Aquí hay una condición, ¿no? Que también nos dice de pronto valores entre. O sea, yo puedo manejar un rango. Por decir algo que esté entre 5 y 10, utilizaría este. Podemos manejar con fechas, valores duplicados. Esto es muy importante a veces en archivos muy grandes y quiero determinar si hay algún repetido. Entonces, ahí me va a resaltar los duplicados. Bueno, entonces tenemos algunas características que, vuelvo a repetir, nos ayudan a mejorar la presentación del documento. ¿Sí? Bueno, cada vez que fuimos creando una regla, estas, como vemos, se van almacenando y las podemos visualizar en esta sección, el administrador de reglas. Pues aquí, como vemos, yo tengo aquí todas las reglas que hemos puesto, ¿no? De esta manera yo puedo ir también determinando el criterio sobre la regla. De pronto ya quiero eliminar una regla, quiero modificarla, o quiero aumentar una nueva regla. De pronto ustedes dicen, ya quiero sacar, como decir, ese formato, que ya no me pinte, digamos así, al cumplir una condición. Pues ahí señalamos y eliminamos la regla. Esa sería la forma de cómo sacar el formato ya establecido. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el criterio entonces de manejar la parte básica del formato condicional. En la siguiente página, en la siguiente hoja, en base a este ejercicio, van a resolver lo que está planteado en la parte inferior. Entonces, aquí están planteados 6 numerales, ¿no? Entonces, en base a esos datos que están en esta misma hoja, ustedes van a ir aplicando el formato condicional. Esto entonces queda también como deber. Vamos a manejarlo solo hasta ahí, ¿no? Lo que nos dice autosuma y series, eso lo dejamos todavía pendiente. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vamos a determinar entonces ahora sí los criterios del deber. Mister, una consulta. Dígame. Entonces,
solamente queda lo que mostró ahorita en el Excel, esa tabla grandota. Ya. Sí, ya. Entonces, ya. Vamos a hacer lo siguiente, igual que trabajé con otro curso. Ya. Todo lo que está pendiente, digamos, ¿no? Lo voy a poner en un solo archivo. Y ese archivo les voy a cargar en la asignación. Ya. De esa manera ustedes no me van a subir 2 o 3 archivos, solo me van a subir uno, porque también es más fácil para mí revisar solo un archivo. Ya. Entonces, todo lo que está pendiente desde la clase anterior, que ya vamos a revisar lo que me preguntaron, lo voy a subir en un solo archivo. Ese archivo les pongo en la asignación y ustedes obviamente trabajan sobre ese archivo. Los ejercicios van a ¿Para qué día? Claro, lo mismo, igual, este es el trabajo de la semana, bueno, sería el último de este parcial, lo trabajamos de la misma forma hasta el domingo, esta ya sería la última nota. Para el día martes, aspiro ya a tener calificado todo, entonces que ya ustedes vean ya sus notas, todo lo que sea. Para el día jueves ya dar tranquilamente la parte del examen. El día martes, Ya, y en total, ¿cuánto sería? Por decir, dentro del documento que va a subir para que nosotros también le mandemos el deber en un solo documento, ¿cuánto sería? ya, de la clase anterior está planteado un ejemplo. O ya bueno, ya vamos a revisar. Voy a abrir esa parte. Déjenme ver. Ya, referencias, nombres. Ya, está abriendo para indicar de una vez. Ya, entonces les comparto, ¿no? Para que lo puedan ver. Y ahí quedamos más claros en esta parte. Ya, este es el de la práctica 1, ¿no? Ya. Entonces, en la práctica 1, este cuadrito. Ya. De ahí manejamos el último, ejemplo caja. Ya, eso sería lo que estaba por completar. Ya. Ya que estamos aquí, me decían algo sobre esta parte, ¿no? A ver, aquí hay algo también que hay que tomar en cuenta. Ya. ¿Qué pasó? Déjenme ver, Vanessa Reyes. Ya. Bueno, aquí vamos a manejar es con la instrucción que está aquí, ¿no? Caso 1, total de ventas del mes de enero. Ya. Acá hay un comentario que no me he fijado y me dice ahí el resultado debe ser enero más marzo más mayo. Ya. No le hacemos caso a ese comentario. Solo trabajamos con el enunciado de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué nos pide? Nos pide el total de ventas del mes de enero. En otras palabras, aquí tengo que ponerle, enmarco esto y a todo este rango le pongo un nombre. Y una vez que hago eso, ¿qué operación hago? Autosuma. Suma, ¿no? Total de ventas. Sumar. Pero no queremos utilizarlo con celdas, ¿no? Sino tenemos que trabajar con la caja de nombres. Entonces, hay que ponerle primero el nombre y luego utilizamos ese nombre en la función. Eso. Entonces, esta sería también la parte que tienen que completar. Entonces, aquí no tomen en cuenta los comentarios. Me he olvidado de sacar. Solo tomamos en cuenta los enunciados, ¿no? Ya, para que no haya confusión. Eso entonces, en este archivo son
la hoja calma y ejemplo caja. En el otro archivo, en el formato de celdas, van a completar esta tabla y la que dice taller. Entonces, eso sería. Y en el último que acabamos de ver, en el formato... Esa de ahí nos toca hacer una igualita. Sí, a ver, en este... Ya. Esta es la muestra, exactamente. Este, si se dan cuenta, es una imagen, ¿no? Entonces, no pueden copiar, digámoslo así, directamente. Van a tener que escribir. Ya. Ya, una consulta. Para poner así inclinado lo que son las fechas 15 de junio, bueno, las fechas, eso es arriba de donde va el espacio del interlineado, donde es la sangría. Ahí. Sí, aquí. Aquí lo pueden manejar. O también acá, ¿no? En esta parte igual. Y aquí le dan el ángulo, 45. También manejarían así. Ah, ya, listo. Y del último archivo, Profe, de ahí los valores uno mismo los puedes ir agregando nomás, llenar datos. sí, sí, cualquier valor, ¿no? En todo caso, la estructura, ¿no? Esta parte, esto sí manejemos tal cual como está. Ahí de pronto estos valores puede ser cualquiera, ¿sí? Ya. Y del formato condicional, esta parte. Entonces, este es el que tienen que contestar en base a lo que tienen acá, ¿sí? Ya, entonces todo esto les voy a poner en un archivo y eso les subo en la asignación para que ustedes trabajen ahí y solo me envíen un solo archivo, ¿no? Ya estamos claros. Otra consulta. Dígame. Los reglamentos del examen nos va a dar el día martes y el examen va a ser de forma teórica o práctica. El examen tiene una parte práctica. Les adelanto algo. Son 10 preguntas de la forma de reactivos y manejamos una parte práctica, que en este caso es lo que tiene que ver con tablas de verdad y algoritmos y flujogramas. Esa sería la estructura. Es lo mismo de la lección, que se nos saltaba la pregunta. Sí, o sea, las condiciones, de pronto a ustedes ya les han de decir, porque me imagino que ya lunes, martes deben tener exámenes. Y ahí ya les van a comunicar cuáles son las condiciones con las que se están manejando los exámenes. Nosotros tenemos un instructivo en donde están justamente todas esas características. Entonces ya no es cuestión tanto del profesor, es decir, yo no me invento, digamos, voy a ponerles esto, sino ya está dentro de del instructivo que debemos seguir nosotros. En todo caso, el día martes, ahí ya definimos todo, dejamos claro toda la cuestión de asistencia, notas y las indicaciones finales antes del examen. ¿Sí? Listo, entonces. Si no hay ninguna otra inquietud, quedamos hasta ahí. No hay preguntas. Profesor, entonces todo eso usted lo sube en un solo archivo para trabajar en ese, ¿verdad? Sí, yo le subo en la asignación. Ya, ok. Ahí le subo el archivo, ustedes bajan ese archivo, trabajan en ese archivo y suben. Obviamente Gracias. en formato Excel, ¿no? O sea, no lo transforman a PDF, en formato Excel, ¿sí? Claro. Bueno, entonces creo que no es nada más. Nos vemos en la próxima clase. Día martes, clase normal, ¿no? Día martes, clase normal. Ok. Bueno, cuídense. Nos vemos la próxima clase. Ya un poco más tarde les subo la asignación, ¿no? Listo. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Gracias.